La paz del Señor, queridos hermanos. Hoy en este día vamos a hablar un tema muy interesante que se llama ¿cómo debemos practicar las virtudes teologales en nuestra vida actual? Y para eso nos vamos a apoyar del Catecismo de la Iglesia Católica y de nuestra amada Santa Biblia. Primero quiero compartir con ustedes que en el numeral 1812 del Catecismo de la Iglesia dice que las virtudes teologales disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de la práctica de las virtudes teologales podemos experimentar una mayor relación con ese Padre, con ese Hijo, y sobre todo con el Espíritu Santo. Y también en el numeral 1813 habla que las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano. Todas las cosas que tenemos en la vida deben fundamentarse siempre en las virtudes teologales, de acuerdo al catecismo. Estas nos animan, nos ayudan a poder seguir avanzando, nos permiten poder ser esos cristianos que estén fundados y cimentados en la roca. Y también dice que nos ayuda a obrar moralmente, es decir, que nuestro testimonio, que nuestra vida, que nuestro comportamiento, a través de apropiarnos de las virtudes teologales, vamos a poder ser mejores cristianos. Pero también nos tenemos que poner a pensar, ¿cuáles son esas virtudes teologales? ¿Cómo poder conocerlas? ¿Cómo poder apropiarme de ellas? ¿Cómo poder trabajarlas en mi vida, en la vida de los que están alrededor de mí? Lo primero que tenemos que conocer es que las virtudes son tres: la fe, la esperanza y la caridad. Quizás ya hemos oído hablar de ellas de manera individual, de manera conjunta, o quizás creemos que son demasiado difíciles de alcanzar o que tenemos alguna de ellas. Yo te quiero invitar primeramente a que pienses cuál de esas tres virtudes quizás tú estás practicando en tu vida diaria. O quizás a lo mejor alguna de ellas la has descuidado, algunas de ellas quizás en algún momento las practicaste, pero hoy, por los afanes de la vida, por el desánimo, por la tristeza que quizás podemos andar en el corazón, dejamos de ejercitarlas, dejamos de hacerlas nuestras. Vamos a hacer un poco de análisis y de reflexión personal a través de cada una de ellas y sobre todo vamos a empezar a conocer cómo poder llevarlas a la vida cotidiana, ahí en mi trabajo, ahí en mi familia, ahí donde yo me encuentro, desde el estado de vida que Dios me ha llamado, ¿cómo puedo practicar esas virtudes teologales? La fe, dice el catecismo, que es la virtud por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado. Quiere decir que la fe es un don que te viene a través de la presencia de Dios en tu vida. Es una virtud que nos permite creer en Dios, confiar en Él, que a pesar de todas las situaciones que estemos experimentando y viviendo, Él se encuentra presente, aún en medio del dolor, aún en medio de la prueba, aún en medio de que no podamos descubrirlo, de que no tengamos respuesta a esas necesidades que quizás estamos atravesando. La fe nos hace confiar, la fe nos hace tener la certeza de que aunque no estemos viendo la gloria de Dios, aunque no estemos viendo las situaciones resueltas en nuestra vida, ahí está Dios, ahí está presente. Muchas veces creemos y confiamos en las personas, confiamos quizás en un ser que amamos, confiamos en nuestra familia y esas personas nos defraudan, nos fallan, nos hieren, nos lastiman.
Pero cuando tenemos una fe y una convicción en Dios y no en las personas, Dios de alguna manera se encarga de revelar su presencia, de revelarnos su amor, de demostrarnos que a pesar de que no estemos viendo resultados inmediatos, Él siempre está ahí. Él siempre está dispuesto a ayudarnos. El discípulo no debe solo guardar la fe y vivir de ella, sino que también debe profesarla, debe testimoniarla, debe tener la firmeza y la seguridad de que Dios está con él. Y también el discípulo, cada uno de nosotros, no solamente debe guardarla para sí, sino que también debe de difundir esa fe. ¿Y cómo podemos hacer esto? Quizás suena demasiado teológico o demasiado utópico el que podamos trabajar la fe en los demás y en nosotros mismos. Pero hay cosas cotidianas que podemos hacer para poder practicar la fe. Y lo primero es en y desde nuestro estado de vida. Si tú estás soltero, si tú estás casado, si tú tienes una vocación religiosa o sacerdotal, desde ahí, desde ese rol, desde ese estado de vida, tú puedes profesar, difundir y testimoniar de la fe que existe en tu vida. También en todos aquellos roles que te toca realizar, en tu trabajo, con tus amistades, no solo con las amistades de fe, sino también con aquellas que quizás no conocen de Dios, dentro de tu familia, con los seres que amas o con aquellos parientes que quizás están lejanos y que no han podido tener una experiencia de Dios. Desde ellos también debes testimoniar de la fe que existe en tu vida y en tu corazón. Y quizás van a haber momentos difíciles donde ni siquiera tú vas a tener la fe, donde tú la vas a perder. Hemos vivido quizás a lo largo de nuestra vida diversas circunstancias que nos hacen tambalear, que nos hacen creer que Dios no existe, que Dios quizás está para otros y no para nosotros, que Dios quizás está trabajando y está ayudando a muchas personas, pero a ti no te ayuda, que quizás tú llevas orando mucho tiempo por alguna situación personal, pero Dios hasta este momento te sigue dando la respuesta de que todavía no es tiempo. O quizás tú crees que Dios no te escucha a través de esas oraciones. Pero la fe debe de estar siempre cimentada, que aunque yo no vea aquello que anhelo, que aunque yo no descubra a través de los acontecimientos de mi vida, que ahí está la presencia de Dios, Dios siempre está actuando, Dios siempre se está manifestando. Y de alguna forma, con el tiempo de Él, vamos a poder experimentar la presencia de Él y también descubrir por qué es que nos hizo vivir ese proceso y por qué es que quizás a través de eso nuestra fe se fue aumentando y fortaleciendo. La otra forma de cómo puedes también practicar la fe es a través de cosas simples, a través de cosas sencillas, como dar una sonrisa a aquel que quizás lo ves un poco serio, como dar una mirada dulce cuando muchas veces las personas a nuestro alrededor andan miradas de enojo, de tristeza, de ira, de soledad. Otra forma también es con una palabra de ánimo, con un decir, Dios está contigo, con un decir, yo estoy contigo, con una palabra que quizás muchas personas puedan necesitar en un momento difícil, pero que con tu mirada, con tus palabras, con tus sonrisas, vas a transmitir esa fe y esa presencia de Dios Trino en tu vida. Y esas personas van a poder experimentar la presencia de Dios a través tuyo. Y una cosa también muy sencilla con la cual podemos practicar la fe es con un abrazo. Muchas personas se resisten a los abrazos porque quizás cuando eran pequeños nunca pudieron experimentar el abrazo de una mamá, el abrazo de un papá. Cuando quizás éramos muy pequeñitos y recién nacidos, no pudimos sentir la calidez y el abrazo maravilloso de Dios a través de los seres que estaban a nuestro alrededor.
pero tú puedes darle sanación y darle amor a otras personas y darle la fe de Cristo a través de un abrazo. Ese abrazo va a significar algo relevante en su vida, porque quizás nunca ha podido experimentar el amor de Dios a través de las personas que le rodean. Otra virtud que también debemos practicar, y que es la segunda de las virtudes teologales, es la esperanza. Y dice en el numeral 1817 del Catecismo de la Iglesia que la esperanza es una virtud por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. ¿Qué es entonces la esperanza? La esperanza es la que nos anima. La esperanza es la que nos dice que aunque no estemos viendo las respuestas de Dios, sí va a llegar prontamente el auxilio. La esperanza es la que nos protege del desaliento, que aunque quizás nos sintamos abandonados por todo el mundo, que aunque quizás hayamos perdido la fe, la esperanza nos vuelve a recordar que sí es posible el amor, que sí es posible tener confianza y tener la certeza de que vamos a poder alcanzar aquella bendición que estamos esperando. La esperanza también es la que nos sostiene en todos los momentos en que creemos desfallecer, en aquellos momentos de dolor, cuando hemos tenido una pérdida, en aquellos momentos donde las pruebas y las dificultades son cada vez más grandes. La esperanza nos dice, ánimo, espera en Dios, confía en Dios, que las cosas van a llegar a su tiempo. La esperanza también es la que dilata el corazón en la espera. Quizás tu corazón ahorita está atribulado, fatigado, cansado de esperar. Pero Dios nos invita a través del catecismo que debemos dilatar nuestro corazón y esperar. Una prueba importante es que nuestro corazón muchas veces se encuentra contrito, se encuentra triste, se encuentra fatigado y ha perdido las esperanzas. Pero Dios nos dice, no pierdas la esperanza. Yo siempre estoy ahí. Yo siempre te voy a auxiliar. María es la mejor ejemplo de la esperanza, de la espera en Dios. Ella no tenía ni idea de lo que iba a pasar en su vida. Tenía planes, tenía proyectos, pero Dios al final se los cambió y transformó esos proyectos en mejores proyectos. Pero ¿cuál fue la clave de la Virgen María? Que esperó en Dios, que confió en Dios, que tuvo la certeza de que a pesar de que no tenía ni idea de lo que iba a ocurrir en su vida, se dejó atrapar por el amor del Espíritu Santo y del Dios a través de esa presencia en la Anunciación. ¿Y qué fue lo que dijo? Yo esperaré en Dios, confiaré en Dios, en que las cosas a la forma de Él son mucho mejores que a la forma mía. Y otra cosa importante que nos ayuda la virtud de la esperanza es en la espera en medio de las pruebas. Cuán difícil es esperar en Dios en medio de las pruebas. Cuán difícil es creer y confiar en Dios cuando estoy pasando por tormentas inmensas. Cuán difícil es creer y esperar en Dios cuando estoy viendo a mi alrededor solamente situaciones duras. Cuando ni mi familia, ni mis amigos, ni las personas que están cerca de mí muchas veces me abandonan, muchas veces me dañan, muchas veces me lastiman. O quizás no me sale nada bien, o quizás hay muchas circunstancias que estoy perdiendo y que quizás antes tenía. Es fácil, hermano, confiar en Dios, tener fe y esperanza en Dios cuando todo va bien.
Pero cuando verdaderamente practicamos las virtudes teologales, cuando verdaderamente practicamos el ser cristianos, es cuando estamos en medio de la prueba, cuando estamos en dificultades grandes y difíciles. Ahí es cuando verdaderamente tenemos que convertirnos en esos cristianos capaces de tener la seguridad y la certeza de aunque que no veamos las cosas, Dios siempre va a actuar y Dios siempre se va a manifestar. Y la última virtud teologal que hoy vamos a conversar es la caridad. Y no la hemos dejado al final porque sea la menos importante. Todo lo contrario, la caridad es la que supera todo el resto de las virtudes. La caridad es la principal virtud teologal que debemos practicar en nuestra vida cotidiana. ¿Y a qué se refiere con la caridad? Pues es el ejercicio de todas las virtudes. En ella está animado e inspirado. La virtud de la caridad es la misma virtud del amor. Ahora te pregunto, ¿cuánto practicas el amor diariamente? ¿Cuánto practicas la caridad en las personas que están a tu alrededor? Y no me refiero a practicar la caridad del amor en aquellos que tú amas, en aquellos que quizás tú tienes una predilección por ellos, en aquellas personas que están cerca de ti y que siempre te hacen el bien, sino más bien, ¿cuánto practicas la caridad en aquellos que te hacen sufrir, en aquellos que te molestan, en aquellos que no son tus amigos, en aquellos que quizás han causado un dolor en tu corazón? Es difícil, muy difícil poder practicar el amor cuando alguien me daña, poder dar amor cuando alguien no me lo da, poder hacer caridad cuando sé que no voy a recibir nada a cambio. Pero a eso estamos llamados como cristianos, a poder practicar la virtud de la caridad en aquellos que nunca me van a devolver el amor. La virtud de la caridad asegura y purifica nuestra facultad humana de amar. Es decir, que a través de la práctica de la caridad vamos a ir también teniendo la purificación de nuestra vida, teniendo también el manifestarse el amor en aquellas circunstancias también que son nuestras. Si yo doy amor, inconscientemente la otra persona me va a dar amor también. Si yo soy caritativo con los demás, Dios se va a encargar de alguna manera de devolverme esa caridad hacia los demás. Dios no se queda con nada. Dios no se queda ni aún con lo más pequeño que tú puedas dar. Dios siempre te recompensa. Pero más que buscar la recompensa de Dios por la caridad que damos, debemos practicarla para que al final podamos ser esos cristianos que son capaces de desprenderse de todo lo que tienen. Si Dios te regala cosas, no es solo para ti, sino también para darlas a los demás. Si Dios te da abundancia material, es para que tú también puedas compartir esa abundancia material. Si Dios te da dones, carismas, frutos, no son solo para ti, son para todos los demás. Todos los frutos que vienen de la caridad son el gozo, la paz y la misericordia. Exigen también la práctica del bien. La caridad es paciente y servicial. No busca su propio interés. Jesús, por ejemplo, hace de la caridad el mandamiento nuevo y por eso nos dice, ámense unos a otros. Él fue el primero que más practicó la caridad y el amor en su vida. Y para poder terminar esta charla importante que hemos compartido juntos, quiero leerles el texto de Tesalonicenses en el capítulo 5, el versículo 8, donde dice: nosotros, en cambio, por ser del día, permanezcamos despiertos, revistámonos de la fe
y del amor como de una coraza, y sea nuestro casco la esperanza de la salvación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este texto claramente Dios nos recuerda todo lo que tiene que ver con las virtudes teologales. Lo primero que nos dice es que permanezcamos despiertos, atentos. Tienes que permanecer despierto, tienes que permanecer siempre expectante a lo que Dios quiere para ti y a lo que Dios quiere que tú hagas con los demás. Luego dice, revistámonos de la fe y del amor como de una coraza. Llévalo siempre contigo, puesto como protección y como amor y apoyo para otros. Y lo último es que dice que la esperanza es la que nos dará la salvación. Todos queremos contemplar el reino de Dios y a través de la práctica de la esperanza vamos a poder alcanzar ese cielo que tanto anhelamos. Que Dios los bendiga.